y compartir pantalla. ¿Está? Bueno, compartir. Entonces, lo que tenemos es el problema número 30. ¿Ese ustedes hicieron hoy de mañana con Rodri? Miramos la teoría y miramos los pasos a seguir, pero no hicimos ningún ejercicio. ¿No hicieron ejercicio? Bueno, vamos a hacer este ejercicio que es el primero de la guía para que después ustedes tengan como referencia para hacer los otros, ¿sí? Sí. Bueno, el equipo móvil es el siguiente. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, una carga es desplazada por un malacate como muestra la figura. El cable enrolla directamente en el tambor. La fuerza de tracción llega a tener un valor máximo de 2.500 kilogramos. El eje del malacate gira a 37,5 RPM y trabaja 8 horas por día. Se utilizará un motor eléctrico de 1.500 RPM. Entonces, lo que hay que hacer primero es un esquema lateral en donde tenemos este, que es la medida del tambor, que es, ¿cuánto es la medida del tambor? ¿Te dice ahí en el dato? No. ¿No dice? Dice sí. Ah, no, eso es un dato que no está todavía. Diámetro, eso todavía no está definido, ¿sí? Y dice, la fuerza de tracción llega a tener un valor máximo de 2.500 kilogramos. O sea que es esta fuerza, ¿sí? La fuerza que realiza el sistema. Guarda que en ciertos malacates, digamos, si este es el tambor y nosotros abajo tenemos la carga, existe otro, digamos, otra roldana que es la inferior, que es esta, y esta cuerda está a un punto fijo acá, ¿sí? Entonces, si te dice en una que el peso es, digamos, si acá está el gancho, está acá, digamos. Entonces, si es así, digamos, acá hay un peso que ¿qué relación tiene con respecto a la fuerza de tracción? ¿Cuál es más grande, el peso o la fuerza de tracción? El peso. El peso, claro. El peso es el doble, sí. O sea, esta sería la fuerza de tracción, Ft, y este sería el peso, W. Por eso hay que identificar muy bien cuál es el peso en cuestión y qué tipo de aparejo es, digamos. ¿Sí? ¿Está claro eso? En este Sí. caso, cuando el problema te dice la fuerza de tracción es de 2.500 kilogramos. ¿Cuál es? ¿FT o W? FT. FT sería, exactamente. Entonces, esto es igual a 2.500 kilogramos. ¿Está? Bueno, ahí vemos lo que sigue. Entonces, ¿cuál es el primer, cómo se dice, dato que tenemos en relación a la velocidad? Sería el régimen de rotación de este eje, ¿no es cierto? Sí. Ahí. Que ese sería N. ¿Cuánto es? 37,5. 37,5 RPM, perfecto. Entonces,
Hay otros datos más que son que el motor eléctrico es de 1500 RPM y trabaja 8 horas por día. Entonces, ahora vamos a ver los pasos, ¿sí? Entonces, el primero es calcular cuál es el coeficiente de seguridad que vamos a utilizar. Ese coeficiente sale de las tablas que ustedes tienen en la teoría. Entonces Sí. vamos a mirar en las tablas a qué caso corresponde, ¿sí? Vamos a ir un poquito a la teoría, vemos ahí. ¿Dónde está eso? Que ustedes lo vieron el día de mañana. Sería Está en cables de acero, esta ahí. presentación. Sí. Perfecto, cable de acero. Ahí te dice. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Recién llegué. Está bien. Bueno, el coeficiente de seguridad está acá, en esta tabla ahí. Coeficiente de seguridad. Bueno, fíjense acá, esta es básicamente la tabla clave, digamos, que nos da toda la información necesaria para el cálculo, ¿sí? Que tiene que ver con los coeficientes de seguridad. ¿Por qué existe esta tabla? Bueno, porque cada caso tiene un coeficiente de seguridad diferente, ¿sí? Cables principales de puente colgante, ¿qué sería? Un cable de acero que está sometido a qué tipo de solicitación. Tracción. A la tracción, pero principalmente que no, ¿qué es lo que no pasa con ese cable? No se No se flexiona. no se torsiona ni tampoco se lo flexiona. Claro, él no se enrolla en un carretel, ¿sí? Él solo está, ¿cómo se dice? Tenso, digamos, ¿sí? Es como, vamos a ver, por ejemplo, un puente. Vamos a ver acá alguna imagen, por ejemplo, de este puente. ¿Lo ven ahí? Fíjense, Sí. esos cables de acero que están acá, ¿sí? Esos cables, ¿a qué solicitación están sometidos? La tracción. A la tracción nomás. No están sometidos a un esfuerzo de enrollado que hace trabajar la fibra, ¿sí? Está solo sometido a la tracción, ¿sí? Entonces, por eso existe ese coeficiente de seguridad. Después tenemos otro que son riendas, cables estáticos, que también es una situación semejante. Después tenemos cable carril de transporte de materiales. Cable carril es, si alguna vez... ¿No es el de los carros, de las industrias? No, ese es más solicitado, porque ese se enrolla. Cable carril sería, ¿vieron lo que es la tirolesa? ¿Alguna vez vieron? Sí. ¿Jugaron a eso? Que es como un cable que vos te subís y tiene una roldana, y ahí generalmente el punto más bajo, el punto más alto donde te tirás vos y eso va para abajo, ¿no es cierto? Ah, ¿Te ubicás? claro. Sí. Es un Sí, cable tenso, digamos, que está sometido a una flexión en el medio por la persona que se cuelga, ¿no es cierto? Sería como un esfuerzo de corte también que tiene. No hay tanto sí, un poquito de corte, pero más que nada de flexión. Tirolesa. Tirolesa. No tirolesa. Esto, ¿vieron? Fíjense. Claro. Ese cable está sometido acá en este punto a un esfuerzo hacia abajo que lo flexiona, ¿sí? O sea, es decir, es originalmente un cable tenso, ¿sí? Originalmente es un cable tenso,
Y después se le aplica un esfuerzo en la dirección perpendicular, que sería, como decir, un esfuerzo de corte, pero en ese caso en el cable genera más que nada una flexión en el cable, ¿sí? Si fuera una viga rígida, sí sería un esfuerzo netamente de corte, ¿no es cierto? Eso sería el caso que nos menciona acá, cable carril de transporte de material, porque el cable se usa como carril. Después dice, cables de guinches o grúas de baja velocidad, ¿sí? Ahí sí ya estamos hablando de un malacate, ¿sí? O un sistema que se enrolla, pero es de baja velocidad, ¿sí? Sí. Después Podría ser tenemos... el que usan las camionetas. Podría ser que usan las camionetas. Después tenemos montacargas industriales, grúas, guinches, polipasto. Eso sería... por ejemplo, montacargas industriales, ¿vieron a veces los supermercados que tienen 2 pisos? ¿Alguna vez vieron? Que tienen como una plataforma que... Ceferino creo que tiene, sí. ¿Eh? Ceferino creo que tiene. Sí, Ceferino tiene uno al fondo, al lado de la carnicería, que es una plataforma donde ellos traen la mercadería de abajo, la pueden subir para arriba y de bajar también. Eso sería un montacarga industrial, ¿sí? Grúas, guinches, polipastos. Grúa es un elemento para levantar peso, guinche lo mismo, polipasto también, solo que el polipasto se le dice cuando es mecánico o es factorial. Después, eslinga es un cable de acero que se utiliza para levantar peso, ¿sí? Ahí yo le voy a mostrar que es una eslinga. Eslinga es esto, ¿vieron? También para estirar autos se usa así. Eso, para estirar autos, para levantar peso. Acá hay muchos ejemplos que son de, ¿cómo se dice? De tejido sintético, pero este, por ejemplo, sería un ejemplo que es una eslinga de acero, ¿sí? Se usa para estirar autos, para levantar peso, en fin. Es un cable de acero que tiene un ojal en la punta y se utiliza para levantar peso. Fíjense que ese cable, por ejemplo, tiene un coeficiente de seguridad bastante alto. ¿Por qué? Porque no se puede romper, digamos, porque la carga se va a venir abajo, ¿sí? Por eso se le da un coeficiente alto, si bien no está sometido al enrollamiento, ni al apretamiento, ni nada, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen con la parte de coeficiente de seguridad? Sí. Bueno, después dice, cables de elevadores de baja velocidad para transporte de personal. ¿Qué es esto? Cables de elevadores de baja velocidad para transporte de personal. ¿Qué sería? Sería como un montacarga industrial, algo parecido. Claro, sería un montacarga industrial, pero para personas, sí. Por eso se utiliza, o sea, es lo mismo que un montacarga industrial, en realidad es exactamente lo mismo, no cambia absolutamente nada, solo que en vez de transportar... Claro, en vez de transportar carga, estás transportando personas. Entonces, tiene que ser necesariamente un coeficiente de seguridad mayor. ¿Por qué? Porque está en juego vida de personas, digamos, ya no son solo cargas elementos materiales, ¿sí? No son solo elementos. Entonces, por eso, a esto se le da un coeficiente de seguridad aún mayor, ¿sí? Y por último, tenemos el último elemento, que es cables de ascensores de personas, ¿sí? Cables de ascensores de personas sería, por ejemplo, ¿en qué casos le encuentran ustedes cables de ascensores de personas? En un edificio. En un edificio, ¿sí? En el caso de este cable de elevadores de baja velocidad para transporte personal sería, por ejemplo, en una mina o en una industria donde tenés que subir, ¿cómo se dice? Personal. Generalmente, en estos casos, ¿qué es lo que diferencia el cable de ascensores de personas con los cables de elevadores de baja velocidad? Bueno, en primer lugar, los cables de ascensores de personas no está expuesto el cable, no se lo ve, no se ve la instalación. Las personas que lo usan no tienen ni un conocimiento de la instalación como para darse cuenta si algo no está bien, ¿sí? Claro. Está todo cerrado.
la cantidad de horas, la cantidad de operaciones diarias es mucho mayor, porque en un edificio, por ejemplo, el uso del Se usa ascensor todo el tiempo. es constante. No es lo mismo que en una mina o en una industria donde, bueno, a la mañana vienen, bajan un montón de gente, hay un poco de circulación y después suben, después al mediodía y así. En cambio, en un edificio todo el tiempo están entrando y saliendo personas y usando el ascensor mucho más que un elevador de personas de baja velocidad. El otro aspecto es, como bien dice ahí, la velocidad. En una industria, justamente por este tema de que no es tan repetitiva la operación, no es que el tipo está bajando y subiendo todo el tiempo, los elevadores son de baja velocidad, ¿sí? En cambio, un ascensor es de alta velocidad, ¿sí? Porque uno quiere ir rápido, o sea, salvo caso ascensores más antiguos, pero generalmente los ascensores más nuevos son más rápido, ¿sí? Por lo tanto, el cable de acero está más exigido. ¿Se entiende? Entonces, de ahí sacamos el porqué de todos estos coeficientes de seguridad y sabemos bien cuál es el que tenemos que utilizar en cada caso, ¿sí? Esto tiene que ver con la utilización o a qué va a estar afectado el cable, ¿sí? En este caso de este ejercicio en particular, ¿cuál sería el coeficiente de seguridad? Podría ser de 3 a 5. De 3 a Cables de 5, guinches. exactamente. ¿Y cuál elegís? 4, tomando un promedio. 4, bien. Correcto. Seguimos entonces hacia adelante. Con esto, con este valor, tomamos lo que viene posteriormente en el ejercicio, que es ¿qué tipo de cable? Bueno, el tipo de cable le voy a explicar un poco. Tipo de cable, que eso también está en la teoría. Fíjense, los cables que tienen, o cómo están conformados. Por almas de acero. Tienen segmentos de acero, Alambres. ¿sí? Y alambres. Y alambres. ¿Y después qué más? Puede tener algo sintético, fibras. Claro, fibras sintéticas, que generalmente son las del medio y a veces también están mezcladas en el exterior. Entonces, ¿en qué caso se usa cada... ¿Cómo se dice? ¿En qué caso? A ver si lo encuentro. ¿Para qué se usa cada tipo de cable? A ver, ejemplos, más ejemplos, más. Cuando tiene que ser algo que sea flexible, se suele usar con fibras sintéticas. Claro. La flexibilidad del cable le da la fibra sintética. En realidad la flexibilidad del cable le da la cantidad de cable que tengas. Suponete ese puente que vimos recién, el puente que vimos al comienzo. ¿Qué tipo de cable de acero es necesario? ¿Es necesario un cable que tenga muchas fibras entrecruzadas y almas también de fibras sintéticas? ¿O no? No. En realidad, si fuera todo el tiempo la misma solicitación y no se moviera nada, ese puente podría ser un tramo de hierro sin ni un tipo de enrollamiento, ni torsionado, ni nada, ¿sí? Podría ser simplemente un cilindro de hierro, ¿sí? Porque la solicitación es a la tracción. Entonces, cuanto más estático es el sistema, menos cantidad de fibras y composición es necesario, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes tienen el 6x1 o tienen 19x6 más 1 por tanto, o 19x6 más 1 y así. Sí. Cuando más fibras tienen, estamos yendo, o sea, más fibras me refiero a fibras metálicas. Nos estamos yendo a una situación que resiste mejor el enrollamiento y tiene mejor capacidad de flexionarse. Y cuando estamos en un caso más rígido, es decir, un caso solo de tracción o sin grandes solicitaciones de enrollamiento, podemos optar por uno que tenga menos composición de fibra, es decir, más simple. Y ahora, la fibra polimérica, es decir, los centros de tela o de polímero, ¿qué función le dan al cable?
¿Le dan resistencia ante qué? Me imagino que primero que todo ocupan un espacio para que no entre mucha agua, que no se quede estancada, para que no produzca corrosión, algo así. Sí, en realidad tiene que ver con lo que es aplastamiento, ¿sí? O sea, si cuando la eslinga va a estar sometida a algún esfuerzo extraño que la pueda doblar más de lo habitual, es decir, más del enrollamiento normal. Imagínense ustedes, a ver si le puedo mostrar con un cinto. Denme un segundo, le voy a mostrar con un ejemplo, que sería, a ver si tengo un cinto. Un segundito, por favor. ¿Sí? Un segundo. Un segundo. Amor, ¿me pasó un cinto, por favor? ¿Qué tenés ahí? Ahí le voy a mostrar un ejemplo con un cinto, ¿sí? Bueno, tenemos aquí este cinto, ¿sí? El cinto va a estar sometido a un enrollamiento normal si lo enrollo en un, digamos, en una roldana o en una rueda y lo voy enrollando con un determinado radio, ¿sí?, de enrollamiento que es siempre el mismo, ¿sí? Sí. Eso sería un esfuerzo de solicitación de enrollamiento normal, que lo puede resistir un cable de acero siempre y cuando tenga muchos hilos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este cinto, o si este cable de acero está sometido a un esfuerzo así? Por ejemplo, que accidentalmente se lo dobla más de lo necesario. ¿Qué va a tender a hacer el cable? ¿Cómo queda? Se deforma. Se deforma. Si fíjense, por ejemplo, si le hago un esfuerzo muy grande, un esfuerzo permanente, digamos, ¿qué le pasa al cable? Fíjense cómo quedó. ¿Se nota ahí en la cámara? Sí, Claro, que queda se marcado. forma una forma. Queda Lo vuelve a su marcado, posición de ¿sí? reposo. Claro, hay una deformación plástica, ¿sí? Es una deformación permanente. Entonces, el cable de acero que tiene más fibras que son plásticas y poliméricas resiste mejor ese tipo de solicitaciones, que sería, por ejemplo, un cable de acero correspondiente a un forwarder o esos equipos forestales de tipo Sanelo, ¿sí? Que eventualmente el cable de acero puede machacarse, o sea, también otro esfuerzo que le puede lastimar al cable es, imagínense que la sección del cable es redonda, ¿sí? Y existe una presión de corte sobre el cable, ¿sí? Entonces la sección del cable se deforma y a todo ese tipo de solicitaciones, que son solicitaciones anormales, no son normales, sino son anormales, le ayuda a resistir el alma polimérica, ¿sí? ¿Se entiende entonces? ¿Qué es cantidad? ¿A qué apunta mucha cantidad de fibras metálicas y a qué apuntan las fibras poliméricas? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, vamos a seleccionar el cable. En este caso, ¿qué tipo de cable nos conviene a nosotros? De la tabla. Vamos a la tabla, ¿sí? Vamos a la tabla. Aquí tenemos cables de acero. Entonces, fíjense. Cables de acero. Presentación. ¿Usted tiene el catálogo? Sí, está ahí en el aula. Pero a mí me abre una hoja nomás. Sí, yo tengo, profe. ¿Tenés completo? Bueno, ¿qué selección elegirías vos de cable de acero para este caso, sí? ¿Qué tipo de cable vas a elegir? Y tendría que ser con muchos Arma alambres sintética. por el hecho sí, también, Tiene que tener muchos alambres, ¿sí? por el enrollamiento y debería tener también
Porque ¿Ves? por ahí se puede. Porque hay enrollamiento. ¿Y a vos te parece que tiene que tener fibra plástica? Mm, Porque fíjate lo que dice, es un cable que enrolla en un tambor. O sea, en principio no hay señales de De que un... puede sufrir algún golpe o algo. Sí, sí, Claro, sí. si fuera algo que te dice es para uso forestal en un sanelo o en un motorrastrador, ahí sí. ¿Se entiende? Entonces sería Entonces, uno de alma metálica nomás. sería un cable flexible. Flexible, pero no muy flexible. Entonces, seleccionamos el cable 6 por 19 por 1. ¿Está claro? Que ese es un cable flexible que tiene muchas fibras metálicas, pero que no tiene tantas fibras plásticas. ¿Se entiende? sí. Sí. Bueno, luego seguimos con el sigma. ¿Qué es el sigma? La tensión de... Iván, pero este flexible de 6 por 19 por 1 tiene 6 cordones de 19 alambres más un alma textil. ¿Está bien? Pero no tiene el alma en cada subcordón, digamos. Claro, claro. ¿Te ubicas? Yo Sí, no sí, puedo sí. abrir el catálogo, pero vos, por ejemplo, tenés 6 por 19, tenés 6, y en el medio de cada uno de esos hay un alma textil, ¿así es? Perfecto. Sí, 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 así muestra. No es que cada uno de las composiciones de los 19 tiene a la vez un alma textil, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el sigma, ¿cuál utilizan? El de 140. El de 140 porque es el que se consigue en el mercado. Si ese sí, siempre es el mismo. ¿Sí? No es necesario que usted dice, voy a poner un cable de acero muy reforzado, voy a poner uno de 190. No tiene nada que ver. El cálculo te va a dar la sección de cable que necesites. Si vos le pones en 190, vas a tener la situación de que después, cuando vayas a comprar el cable, no lo vas a conseguir, ¿sí? No lo vas a poder comprar. Y vos vas a hacer un cálculo, una selección para un cable que después te va a quedar mal, ¿sí? Porque vas a elegir 12 milímetros en 190 y en realidad después no conseguís en 190 y vas a comprar mal. Entonces es mejor de elegir lo que se consigue en el mercado y si te da 14 o 16 milímetros, bueno, está bien. Pero te manejás con lo que se consigue, ¿se entiende? Entonces son kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿así es? Bien. Seguimos. ¿Qué sigue? Pero Fuerza. esto es sobre milímetro cuadrado. Sí, milímetro cuadrado. Perdón, puse centímetro. Bien. Entonces, fuerza de rotura es coeficiente de seguridad por fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto es esto? La fuerza de trabajo sería los 2.500 kilogramos. ¿Puede ser? 2.500 kilogramos exactamente. Y coeficiente de Por seguridad, 4. Esto te da 10.000 kilogramos. 10.000 kilogramos. Bueno, ahora tenemos que ajustar la selección del diámetro, ¿sí? De cable. ¿Qué cable les va a resistir esta fuerza de rotura en esa medida, en esa tensión? ¿Sí? Tienen que ir a la tabla con 140, con 6 por 19 más 1, o 6 por 19 por 1, y encontrar un cable que le aguante 10.000 kilos. Y ahí seleccionar cuál es su diámetro. Diámetro de cable, ¿sí? No de rodillo, de cable. 10.150 sería uno. Bien, ¿y cuánto es? De 14. De 14 milímetros, ¿sí? 14 milímetros. Ojo que este es el diámetro del cable, si no es el diámetro del enrollador. Bien. Ahora seguimos para adelante. Vamos a poner aquí esto. Y seguimos con la resolución del ejercicio. ¿Qué sigue ahora? El diámetro
del tambor, ¿sí? Que también es el de desvío, ¿sí? Que sería este que figura acá como diámetro acá arriba, ¿sí? Diámetro del tambor es N por un número de veces por el diámetro del cable, que eso también se saca de tablas. Entonces, vean el N. No se usa con la relación del diámetro de la polea y diámetro del cable. Mm, Sí, dígame. Entonces, ¿cuánto le da N? 7,5 por... No sé. ¿Cuánto? Serían 14 milímetros por... O sea, 14 milímetros es D. ¿Y N cuánto es? 34 puede ser. 34, muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da nuestro diámetro de tambor? D es igual a... Profe, ¿a dónde miran el 704. diámetro? ¿A dónde miran el N? El N saca de tabla. Esa sería la relación diámetro-polea Diámetro por sobre el E. diámetro del cable. Exactamente. Ah, sí, sí, sí. ¿Puedes decirle dónde está? Porque yo no tengo aquí ¿Está en la guía? A ver. Está en la guía. Está en la Y guía, le activo veamos. la cámara. Cable de acero, presentación. Un segundo. Sería. Viste que acá está la presentación. Ujú, Y sería esto. ujú, exactamente. Acá tenés las designaciones. ¿En qué página está? Bastante más abajo. Bien. Unas 5 páginas más abajo. Ahí está una más. Una más. Acá tenés, Eso. mirá. Tiene que ver con el tipo de cable. Ay, Nosotros usamos el de 6x19. Sí. ahí está, profe. ¿Listo? Seguimos entonces. ¿Qué Digo otro? 476 milímetros. ¿Cuánto? 476 476. milímetros. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que hallar el momento de trabajo, ¿sí? ¿Que cuánto es? Fuerza de estiramiento, que en este caso es la fuerza efectiva, ¿sí? Ya no es más la fuerza de selección del cable, porque la fuerza de selección del cable está afectada por un coeficiente de seguridad para que el cable sea más resistente. Pero a la hora de poner el motor, yo tengo que mover la carga que voy a mover, que son los 2.500 2500. kilogramos, ¿sí? Entonces, la fuerza efectiva por el radio, que es diámetro sobre 2. Eso nos da, entonces, ¿cuánto? $595.000. Perdón, fuerza efectiva 2.500 kilogramos multiplicado por el diámetro, que está en metros, ¿no es cierto? 0.476 metros por 0.5, o que es lo mismo que dividido 2. Esto nos da
1595. Sí, 595, sí. ¿595 qué? Kilogramos Por De metro. fuerza por kilogramos metro. metros. Exactamente, eso es un momento. Y de ahí la potencia, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se hace? Potencia es igual a N, perdón, al momento por RPM dividido 716.2 por 60, ¿algo así era? No, 716.2 no. Punto 2 nomás, sí, profe. Está. Entonces, ¿qué nos da la potencia? Mm, 1246,16. No. Acuérdate que son 37 RPM, no son los... Ah, yo puse, sí. 31. Yo puse 1500, sí. 31,15, profe. Sí. 31.15 que Caballo de fuerza. caballo vapor, ¿sí? Que esta es potencia en el eje, ¿sí? Ojo. Después va el reductor, que tiene un rendimiento. Entonces, ¿el reductor de qué relación tendría que ser? Relación Mm, fíjense, 1500 dividido 37,5. 37.5, queda esto. 1 en 40. 7.5 da 1 en 40. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces tenemos que seleccionar un reductor que nos transmita 31,35 CV en la relación 1 en 40. Desde ya le anticipo que es un reductor que no va a Sí, ser no, del tipo H, va a ser un reductor de los otros. Profe, los Fíjense, caballos de vapor esos eran la potencia del eje del motor al reductor. potencia de la salida del reductor. Ah, de la salida. o sea, lo que necesita el malacate sería. Lo que necesita el market, exactamente. Bueno, vamos al reductor. ¿Qué tenemos? Fíjense en los otros reductores de otros modelos, digamos que tienen la tabla impresa o en PDF. Tiene que seleccionar un reductor de 1 en 40 que le transmita 31 y pico HP. Sí. Mm, Puede ser un DTL, doble Sí, tren con entrada. doble tren en línea. Sí, 1500 RPM es el modelo 280. DTL, para empezar, el modelo DTL, Sí, ¿cómo es la designación? 280. 280, así. Sí, Relación 1 1 en en 40 40. Perfecto. con 1500 RPM. ¿Qué rendimiento tiene esto? Supuestamente 0,97, pero no sé si está bien. 0,97 por tren. Sí, pero son dos trenes. Ojo. Viste que tenés una entrada y después otro más. Entonces vas a tener potencia del motor, va a ser igual a la potencia de los 31.15 CV
dividido 0.97 por 0.97. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Qué les da? $33,11. 33.11 se ve. ¿Y la selección del motor cuál es? Motor de... ¿Cuántos HP? Un modelo 200L. Motor. No, de vuelta están con ese error. El motor... O sea, sí, profe, ese es el cuerpo, sí, yo sé. 1500 RPM con... 40 HP. Sí, 40. sí, 40. Cable 40 pero CB, 1500 RPM. Que tiene con un un cuerpo de cuerpo... 200. ¿Cuánto? 200L. 200L. Perfecto. Entonces ahí está la... Si tendrían que seleccionar el manchón de acople, es decir, el acoplamiento, tendrían que ver qué eje tiene el reductor, el eje de entrada, obviamente, el más pequeño, y, bueno, el eje de este motor que se ve en la tabla con el cuerpo 200L. Y ahí, con esos dos valores, tienen que ver la selección del acoplamiento que tiene que transmitir esta potencia, 33,11. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos a copiar esto. Victoria 96. Bueno. Todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es el tipo de cable de acuerdo a los criterios que le expliqué. Por eso los criterios más importantes son dos. El primero es el criterio de coeficiente de seguridad y el segundo es el criterio de tipo de cable, ¿sí? Con esos dos criterios, la selección después son solo cálculos, ¿sí? Copien ahí. ¿Está copiado? Sí. Bueno, el ejercicio de asistencia es el número 32, ¿sí? Número 32. Y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Yo voy a subir este video en el aula para los que no estuvieron en la clase y la clase que viene ya vamos a empezar con temas nuevos. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. Había quedado una parte de lo que es transportadores a cadena para hacer, Tenés que razón. era la parte de... Cuando nos faltó seleccionar la rueda de mando y eso. Sí, Y eso yo no vamos a sabía ver en la cómo clase hacer. que viene. Ah, bueno. Porque eso tenemos que completar con lo que viene. Bueno. Así que bueno, yo me anoto eso para que hagamos la clase que viene. Y esto... A ver, ¿dónde está mi virome? Bueno, voy a anotar acá. Terminación de cadena. Capaz que yo le subo un video o algo de esto, de lo que es cadena, ¿sí? Bueno, Ahora tratemos de hacer esto, lo que dimos hoy, y traten de resolver el 32, que es un caso motor rastreador donde justamente se busca un cable
que tenga alma textil. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Está? Bueno, yo le subo el video al aula y nos vemos la próxima clase. Bueno, ¿Está? Dale, quedamos así. Quedamos así. Bueno, Nos vemos. dale. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Chao, chao.